¿Alguna vez has notado que mientras más lo elogias, mientras más le celebras cada logro, cada broma, cada gesto, más lejos se siente? Y mientras más callas, mientras más dejas de aplaudirlo, algo en él empieza a moverse hacia ti. Si esto te ha pasado, no es casualidad, y no es que estés haciendo algo mal. Es un patrón, y hoy vas a entender exactamente por qué funciona así. La mayoría de las personas cree que el amor se construye alimentando el ego del otro, que si lo halagas suficiente, si le dices lo increíblemente bien que hace todo, si validas cada decisión que toma, él se va a sentir más cerca de ti. Es una lógica que parece tener sentido. Si algo te hace sentir bien, deberías querer más de la persona que te lo da. Pero con el ego humano, esa lógica no funciona así. Y es precisamente ahí donde la mayoría de las mujeres, y muchos hombres también, se equivocan sin darse cuenta. Porque el ego no busca ser alimentado por cualquiera. Busca ser alimentado por alguien difícil de conseguir. Y en el momento en que tú te conviertes en una fuente constante, predecible, garantizada de validación, el ego deja de esforzarse, deja de sentir curiosidad, deja de necesitar conquistar nada, porque ya lo tiene todo servido. Y lo que no se conquista, con el tiempo, se da por sentado. Esto no significa que él sea superficial, ni que no te valore como persona. Significa que hay una parte de él, una parte que ni siquiera él controla del todo, que responde a patrones mucho más antiguos que cualquier razonamiento consciente. Carl Jung hablaba de esto como la sombra, esa parte de nosotros que actúa, decide y reacciona desde el inconsciente, mientras la mente consciente cree que está al mando. El ego que necesita ser alimentado, el que se aleja cuando todo es fácil y se acerca cuando algo se le resiste un poco, no es una elección racional de él. Es un mecanismo mucho más profundo, y entenderlo es lo que te permite dejar de tomarlo como algo personal. Cuando dejas de alimentar constantemente su ego, cuando dejas de aplaudir cada cosa que hace, de perseguir su aprobación, de necesitar que él confirme tu valor una y otra vez, algo cambia en él, no porque tú te hayas vuelto más interesante de la noche a la mañana, sino porque de pronto dejaste de ser previsible. Y lo impredecible es lo único que el ego humano no sabe cómo ignorar. Piensa en el silencio por un momento. Cuando alguien está acostumbrado a que tú llenes cada espacio de conversación, cada silencio incómodo, cada pausa después de una broma que no salió tan bien, ese silencio nunca se convierte en información para él. Es simplemente ruido de fondo que tú te encargas de resolver. Pero el día que dejas de llenarlo, el silencio empieza a hablar. Empieza a hacerle preguntas que él no sabe cómo responder. ¿Por qué ya no dice lo de siempre? ¿Por qué no insiste? ¿Le importa menos o le importa distinto? Ese silencio, que antes era vacío, ahora es un espejo. Y a la mayoría de las personas les cuesta mirarse en un espejo que no controlan. Si alguna vez sentiste que hablar menos, insistir menos, generó más atención de la que años de esfuerzo constante nunca lograron, no estabas imaginando cosas. Estabas tocando, sin saberlo, uno de los mecanismos más antiguos del comportamiento humano. Lo que se persigue, huye. Lo que deja de perseguirse, empieza a preguntarse por qué. Con la distancia pasa algo parecido, aunque se siente distinto. Cuando tú estás siempre disponible, siempre cerca, siempre lista para acortar cualquier espacio que se abra entre ustedes, el otro nunca tiene que preguntarse qué pasaría si tú no estuvieras ahí. Nunca tiene que sentir tu ausencia, porque tu ausencia simplemente no existe como posibilidad real en su mente. Pero el ego, para sentir algo, necesita poder perder algo. Y si tú nunca te alejas, nunca le das al ego la oportunidad de notar tu falta. Esto no quiere decir que tengas que jugar a desaparecer, ni fingir desinterés, ni manipular con distancia calculada. Eso también es una forma de alimentar el ego, solo que al revés. Sigue siendo una estrategia diseñada para que él reaccione. Lo que realmente cambia la dinámica es otra cosa, mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Dejar de necesitar su reacción. Cuando tu presencia o tu ausencia
dejan de depender de lo que él haga o deje de hacer, cuando simplemente vives tu vida sin calcular el efecto que eso tiene en él. Ahí es donde el ego empieza, genuinamente, a preguntarse por ti. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Creen que dejar de alimentar el ego significa volverse fría, indiferente o jugar a hacérsela difícil. Pero no se trata de una actuación. Se trata de dejar de depender emocionalmente de su aprobación, porque cuando tu bienestar depende de que él te valide, tú misma te conviertes en la fuente más constante y más predecible de todas. Siempre ahí, siempre necesitando algo de él, siempre esperando una palabra, un gesto, una confirmación. Y lo que siempre está esperando algo, deja de generar curiosidad. En el conflicto este patrón se vuelve todavía más visible. Cuando discuten, y tú eres la primera en ceder, la primera en pedir perdón, aunque no estés segura de haber hecho algo mal, la primera en restar importancia a lo que sentiste, con tal de que todo vuelva a la calma, le estás enseñando a su ego algo muy concreto, que no importa lo que haga, el vínculo va a sostenerse sin que él tenga que sostener nada. Y un ego que no tiene que sostener nada, tampoco aprende a valorar lo que tiene. Esto no significa que debas guardar rencor, ni convertir cada desacuerdo en una prueba de amor, ni castigar con silencio. Significa algo más sutil, que tus emociones, tu incomodidad, tu límite, no necesitan disolverse para mantener la paz. Cuando sostienes lo que sientes sin agredir, pero también sin desaparecerte a ti misma, el ego del otro se encuentra, quizás por primera vez, con algo que no puede simplemente absorber. Y eso, aunque incómodo al principio, es exactamente lo que despierta el respeto. Si alguna vez te preguntaste por qué las personas que menos te necesitan parecen generar más interés que las que te lo dan todo sin condiciones, la respuesta está aquí. No es que el desapego sea más atractivo que el amor genuino. Es que el ego confunde disponibilidad total con falta de valor. Y aunque suene injusto, entender esa confusión te da algo mucho más importante que su atención. Te da claridad sobre dónde estás poniendo tu energía. Hay otra capa de esto que casi nadie nombra, y tiene que ver con el miedo. Cuando alguien alimenta constantemente el ego de otra persona, muchas veces no lo hace porque cree profundamente en esa persona, lo hace porque tiene miedo de que, si deja de hacerlo, el otro se aleje. El halago constante, la validación excesiva, el "estás haciendo todo perfecto" repetido sin pausa, funcionan como un intento de asegurar el vínculo. Es una forma de decir, sin decirlo, "por favor no te vayas, mira todo lo que te doy". Pero ese miedo, paradójicamente, es lo que termina empujando al otro a alejarse, porque el ego percibe el miedo con una precisión que la mente consciente no logra igualar. Percibe cuando alguien actúa desde la necesidad y cuando actúa desde la elección genuina, aunque no sepa explicarlo con palabras. Este es el punto donde muchas historias se repiten sin que la persona entienda por qué. Alguien conoce a otra persona, siente una conexión real, y en su entusiasmo empieza a dar todo de una vez. Atención constante, elogios, disponibilidad total, mensajes que confirman una y otra vez lo especial que es el otro. Y con el tiempo, sin entender exactamente qué pasó, nota que esa persona se enfría, se distancia, deja de responder con la misma intensidad. Lo que pasó no fue que dejó de gustarle, lo que pasó fue que el ego dejó de tener algo que conquistar, y sin eso, la conexión perdió tensión. No profundidad, tensión. Y la tensión, aunque suene contradictorio, es parte de lo que mantiene vivo el interés. Y quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de que mientras más te entregas, menos valorada te sientes. No es que entregarte esté mal, es que entregarte sin límite, sin pausa, sin ninguna parte de ti que se reserve, le quita al otro la oportunidad de extrañarte, de preguntarse por ti, de sentir que hay algo que todavía no termina de conocer. Las heridas del pasado también juegan un papel enorme en todo esto, tanto las tuyas como las de él. Muchas personas que alimentan el ego ajeno de manera constante aprendieron en algún momento de su vida que el amor se ganaba complaciendo, que si eran suficientemente buenas,
suficientemente comprensivas, suficientemente generosas con su atención, entonces merecerían quedarse. Esa creencia casi nunca nace en una relación adulta. Nace mucho antes, en la infancia, en la manera en que se aprendió a recibir cariño solo cuando se cumplían ciertas condiciones. Y esa herida, sin resolver, se repite una y otra vez con distintas personas, aunque el rostro cambie. Del otro lado, el ego que necesita ser constantemente alimentado también suele venir de un lugar de herida, no de arrogancia pura. Una persona con una autoestima genuinamente estable no necesita que la validen todo el tiempo para sentirse segura en un vínculo. Necesita reconocimiento, sí, como cualquier ser humano, pero no depende de él para sostenerse. Cuando alguien exige atención constante, cuando su ánimo depende por completo de cuánto lo celebras, generalmente hay una inseguridad de fondo mucho más antigua que la relación misma. Entender esto no es una excusa para justificar el desequilibrio, es una herramienta para dejar de tomarlo como un ataque personal y empezar a verlo como lo que es, un patrón que se puede reconocer y hasta cierto punto dejar de sostener con tu propio comportamiento. Aquí es donde entra la parte más importante de todo esto, la que casi nadie explica con claridad. Dejar de alimentar el ego del otro no es una técnica para hacer que te ame más. Si lo conviertes en eso, en una estrategia calculada para generar un resultado específico, vuelve a ser una forma de manipulación disfrazada de crecimiento personal, y el ego, tarde o temprano, también lo detecta. Lo que realmente cambia la dinámica es cuando dejas de alimentarlo, porque entendiste que tu valor no depende de cuánto lo sostengas a él. Ese cambio no ocurre en la superficie del comportamiento, ocurre en un nivel mucho más profundo, en la relación que tienes contigo misma. Cuando tú misma dejas de necesitar que alguien más confirme tu valor, todo tu comportamiento cambia de manera natural, sin esfuerzo, sin actuación. Dejas de perseguir respuestas, dejas de justificar sus silencios, dejas de sentir que cada distancia suya es una falla tuya que debes reparar con más entrega. Y esa transformación, que empieza siendo interna, se vuelve visible hacia afuera casi de inmediato. Porque una persona que ya no necesita validación externa proyecta algo que el ego reconoce instintivamente: estabilidad. Y la estabilidad, curiosamente, es mucho más magnética que cualquier halago que pudieras ofrecer. Si alguna vez te dijeron que dabas demasiado, que amabas de una manera que asustaba a los demás, probablemente no era que amaras mal, era que amabas desde un lugar de necesidad, no de elección. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que determina si un vínculo se sostiene con respeto mutuo o se sostiene con un desequilibrio silencioso donde una persona da y la otra recibe sin tener que hacer nada para merecerlo. Esto también aplica hacia adentro, no solo hacia el otro. Muchas veces alimentamos el ego ajeno porque, en el fondo, estamos evitando mirar el nuestro. Es más fácil construir la autoestima de otra persona que sostener la propia. Es más cómodo enfocar toda la energía en hacer sentir bien al otro que enfrentar el vacío que aparece cuando nadie está ahí para hacernos sentir bien a nosotras. Y ese vacío, si no se mira, sigue empujándonos hacia relaciones donde repetimos el mismo patrón, cambiando solo el nombre de la persona. Reconocer esto no es un ejercicio de culpa, es un ejercicio de claridad. Porque una vez que entiendes que el ego ajeno responde a tensión, a espacio, a la posibilidad real de perder algo, y que ese mecanismo no tiene nada que ver con tu valor como persona, dejas de interpretar su distancia como rechazo y empiezas a interpretarla como información. Y esa información te dice mucho menos sobre ti de lo que crees, y mucho más sobre él de lo que él mismo podría explicarte. Con el tiempo, cuando dejas de alimentar constantemente ese ego y empiezas a sostenerte a ti misma como fuente principal de tu propia seguridad, algo se reordena en la dinámica completa. No siempre significa que la otra persona cambie de la noche a la mañana. A veces significa que finalmente puedes ver con claridad si esa persona estaba ahí por elección o solo por la comodidad de tenerte siempre disponible.
Y esa claridad, aunque a veces duela, vale mucho más que cualquier atención obtenida a costa de tu propio equilibrio. Si llegaste hasta aquí, probablemente reconociste algo de ti misma en varias de estas capas, en el silencio que llenabas de más, en la distancia que corrías a cerrar, en el conflicto donde cedías primero, en el miedo que te llevaba a dar antes de que te lo pidieran. No hay nada roto en ti por haber actuado así. Es un patrón aprendido, y como todo lo aprendido, se puede desaprender. La próxima vez que sientas el impulso de llenar cada silencio, de perseguir cada distancia, de justificar cada gesto frío con más entrega de tu parte, detente un segundo y pregúntate de dónde viene ese impulso. Si viene de un lugar de plenitud, donde simplemente quieres compartir algo bueno con alguien, está bien. Pero si viene de un lugar de miedo, de la necesidad de asegurar que el otro no se vaya, entonces esa es tu señal para pausar, no para dar más, porque cada vez que das desde el miedo, refuerzas exactamente la dinámica que quieres cambiar. Aprender a sostener tu presencia sin necesidad de aprobación constante no te hace fría, ni distante, ni difícil. Te hace alguien con quien vincularse tiene un peso real, porque tu cariño no está disponible de manera automática, sino que existe porque tú eliges dártelo a alguien, no porque no sepas cómo estar sin dárselo. Esa diferencia es la que el ego humano, con toda su complejidad, reconoce sin necesidad de que se lo expliques con palabras. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí, escuchando algo que probablemente ya sentías, aunque no supieras cómo nombrarlo. Si algo de esto resonó contigo, si reconociste un patrón que llevabas tiempo repitiendo sin entender del todo por qué, suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a hablar de otra señal que aparece justo antes de que alguien empiece a alejarse, una que casi nadie identifica a tiempo porque se disfraza de algo completamente distinto. Y quédate con esto. El ego que necesitas